para esta sesión vamos a ver esta definición de bueno y el problema de la falacia naturalista en la ética, que precisamente culmina en algunas posturas denominadas éticas naturalistas. Bueno, ustedes ya tuvieron algún acercamiento en algunos superíndices que les dejé muy específicos de la Principia Ética, escrita en los albores del siglo XX, y Moore, George Moore, filósofo inglés, en esta obra trata de buscar una justificación que permita darle un sentido preciso a la palabra bueno. Y dice que la dificultad en los filósofos de la moral, desde luego de aquella época o hasta ese momento, pues estribaba en el intento de responder algunas cuestiones sin descubrir antes con precisión qué cuestión se desea responder, ¿no? Y esto resultaba en que se confundía en algunas ocasiones una cuestión compleja con una cuestión más simple. Que una cuestión más simple no significa que no sea ardua. Por ejemplo, especificar qué cosa es ese algo llamado bueno, menudo problema. ¿Qué es lo que designamos cuando usamos este calificativo como calificativo y en qué forma lo podemos expresar? Existen, como ustedes bien saben, distintos sentidos cuando expresamos bueno en el lenguaje coloquial y en algunos lenguajes especiales o privados. En primera instancia, podría referirse este vocablo bueno a la aprobación de la conducta de un individuo y decimos que su conducta es buena. En segunda instancia, podría tratarse del calificativo bueno y asignarlo a un objeto, de calificarlo por la utilidad que presta. Y en una tercera instancia, podríamos referirnos a un estado físico o psicológico, ¿no? Que designamos como bueno. Moore observó que en cada uno de estos casos, pues se hace imposible aplicar el vocablo bueno, y verifíquenlo ustedes, sin que se cambie el sentido de lo expresado. Y de esta manera no se manifiesta claramente una significación autónoma del término bueno. Es decir, definimos bueno siempre en función de algo. Pero, a ver, vamos a definir bueno, o intentemos definir bueno, sin añadirle nada, sin tener un referente. Simplemente bueno. ¿Qué es bueno? Y este sentido, por sí mismo, pues tendría que permanecer inalterable en todas las expresiones en que interviene. Es cierto que este término pues ha sido utilizado por muchos investigadores en la ética, pues que lo han considerado como un término casi implícito dentro de la ética práctica. Y para muchos de estos investigadores, el tratamiento de los problemas de la conducta dentro de la ética práctica, pues determinará el sentido que tendrá el término bueno. Pero uno de los errores en que se incurría comúnmente fue limitar lo bueno a cuestiones de la conducta. A ver, a la ética le concierne sin duda pues el problema de saber qué es una conducta buena. Pero para ello debe establecerse primero qué es bueno y qué es conducta, y no definirlo sobre la marcha, porque estaríamos incurriendo en una tautología. Como decir, lo bueno es hacer cosas buenas. Una conducta buena, pues, bueno, el concepto conducta buena es una noción compleja. No toda conducta humana es buena, ya que algunas son ciertamente malas y otras pueden ser ni buenas ni malas, sino indiferentes. Y por otra parte, junto a la conducta, también hay otras cosas que podemos calificar como buenas. Y si lo son, entonces bueno denotaría cierta propiedad que es común a esas cosas. Y a la conducta, por supuesto. Y si examinamos solo la conducta buena, con exclusión
de las cosas buenas, estamos en riesgo de confundir dicha propiedad con alguna otra de la que no participe en aquellas cosas. Nos estaríamos equivocando, porque con este limitado sentido no conoceríamos realmente lo que es la conducta buena. Por ello es imprescindible que la ética comience por la investigación general de lo que es bueno antes de plantearse la pregunta acerca de qué es una conducta buena. Esta es la importancia de este libro. Toda investigación acerca del vocablo bueno debe iniciarse descubriendo en forma clara y precisa su definición. Esta posición se sustenta pues en la medida en que se considera que el objeto del pensamiento más simple propio de la ética es lo bueno. Y la presencia de una falla en la definición de este término pues provoca un gran número de juicios errados dentro de la ética. A menos que se logre definir adecuadamente este vocablo. La búsqueda por parte de Moore de una definición del concepto bueno, pues no tenía la intención de expresar el significado del vocablo por medio de otros vocablos, ya que una definición semejante pues carecería de una importancia, digamos, fundamental para la ética. Quizás tendría una importancia para el ámbito lexicográfico, es decir, para una definición de diccionario, ¿no? Hemos visto por ejemplo, si ustedes buscan alguna definición, por ejemplo, definición de lanzamiento, acción y efecto de lanzar. O sea, digamos, para efectos lexicográficos tiene una trascendencia este tipo de definiciones, pero para la ética es un pensamiento tautológico, es definir un vocablo en función de otro vocablo que tiene la misma raíz etimológica, que es lanzamiento, acción, efecto de lanzar. Si se busca una definición de esta clase, tendríamos que considerar en primer término cómo se usa la palabra bueno, ¿no? En términos, repito, generales, o dentro de un dominio de conocimiento específico, como un diccionario de economía, cómo se utiliza la palabra bueno, o bien dentro de la disciplina económica. Es decir, cómo se utiliza la palabra en función de la costumbre de un grupo determinado de hablantes. El sentido de la definición de bueno que persiguió Moore, pues llevaba la intención de indagar, como ya les mencioné, pues acerca del valor intrínseco de este concepto, que ahí está quizá el problema del texto que leyeron. Y en ningún momento buscó indagar en el uso del vocablo, sino el valor intrínseco del concepto, por lo que la tarea sería tratar de especificar la naturaleza del concepto como idea de eso que llamamos bueno. Y aquí, bueno, la dificultad en definir la idea bueno, pues consistió en que una definición solo puede realizarse cuando la noción en cuestión sea algo complejo. Es decir, toda definición de un concepto implica la complejidad del concepto, por una parte. Por otra parte, que el concepto bueno, pues para Moore no es definible, así, porque es un término simple. ¿Qué quiere decir que sea simple? Aquí vamos a empezar con los ejemplos. Dice que el término bueno es indefinible porque es un concepto simple. Es simple porque es una noción similar a, por ejemplo, amarillo, ya que ambos, bueno, amarillo, en la misma manera, no se les puede explicar a nadie, por los medios y formas que sean, qué es, por ejemplo, lo amarillo si no lo conoce. Tú no le puedes explicar a alguien qué es amarillo, qué es rojo, si no conoce el rojo. No es un concepto definible amarillo. Y casi siempre, piénsenlo así, hagan este ejercicio conceptual rápidamente. Busquen definir en este momento amarillo y la tentación siempre, la tentación pragmática va a ser definirlo en función de otras cosas, de las cosas que consideramos amarillas o decir, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. O decir es la combinación de otros colores. Entonces, a eso es a lo que se refiere Moore con un término, con un concepto simple. Ahora, entrando un poco en teoría del color.
¿Han tratado ustedes de definir, por ejemplo, qué es el verde? ¿No? Y por lo regular, pues lo hacemos, repito, a través de referentes, ¿no? Pero si no lo hacemos a través de referentes de la vida cotidiana, lo hacemos a través de, por ejemplo, el círculo cromático o lo que se conoce comúnmente como rueda de los colores, en donde, entre otras cosas, pues se muestra cómo generar paletas a partir de combinaciones y colores complementarios o contrarios. Entonces, si no definiéramos verde a partir de referentes, por ejemplo, el pasto, el verde pues es la coloratura del pasto. Si no lo hiciéramos así, quizá diríamos, el verde es una combinación entre el azul y amarillo. Ok, y entonces yo preguntaría si el verde es una combinación entre el azul y el amarillo, pues ¿qué es el amarillo? Ah, pues el amarillo es una combinación entre verde y rojo. Ok, ¿y qué es el rojo? Entonces, solo estamos cayendo en redundancia, si se dan cuenta. Ese es el problema, precisamente, de las definiciones lexicográficas. ¿Mm? A ver, yo defino este en función de este, y este en función de este, y ese en función de este, y ese en función de este, y solo estoy haciendo esto. Por ejemplo, quiero definir qué es Grecia. Pues Grecia es la compañera de Gustavo. Ok, quiero definir qué es Gustavo. Gustavo es el compañero de Sandra. Y quiero definir qué es Sandra. Ah, Sandra es la compañera de Grecia. Entonces solo estoy dando vueltas. Estoy definiendo a Grecia en función de Gustavo, a Gustavo en función de Sandra y a Sandra en función de Grecia. Eso es una tautología. ¿Mm? Entonces, como ya mencioné, estamos cayendo en redundancias. Además, estaríamos cayendo en lo que señala Moore. No se puede definir qué es el amarillo si no conoces el amarillo. No se puede definir qué es el verde si no conoces el verde. Y si quieres definir verde como una combinación entre azul y amarillo, pues eso nos lleva a la problemática de que tendríamos que conocer qué es el amarillo y qué es el azul. De ahí que tanto el concepto bueno como el concepto amarillo son conceptos simples. ¿Mm? Y son simples también porque son susceptibles de combinarse con otros conceptos. ¿Mm? Por ello, son irreductibles. Por ende, los conceptos complejos, digamos, son conceptos que están formados por conceptos simples y por ende pueden ser divididos entre esos conceptos simples que los componen. Pero los conceptos simples, al ser irreductibles, no los podemos dividir porque no están compuestos de otros. Es por ende que, a diferencia de los conceptos complejos, los conceptos simples no son definibles, por lo menos para Moore. ¿Mm? A ver, el color o las características del color son diferentes de las propiedades físicas, porque podríamos decir, bueno, el color es una propiedad de los objetos, y no, porque si la luz del sol no fuera blanca, los colores de las cosas o los colores que les adscribimos a las cosas serían diferentes. El color, como el concepto bueno, tiene que ver, sí, con nuestro aparato cognitivo perceptual, pero también tiene que ver con la estructura de las cosas. Pero el color no está ni en las cosas propiamente, ni en la mente de las personas. Por lo tanto, no podemos definir el color a partir de nuestra subjetividad solamente, ni recurrir tampoco a las cosas del mundo. Para definir a lo bueno, tampoco podemos hacerlo solo a través de nuestras consideraciones mentales, ni tampoco a partir de las cosas que calificamos como buenas. Siguiendo con esta comparación de lo bueno y lo amarillo, pues estas propiedades que consideramos conceptos simples también tienen una propiedad intersubjetiva, porque, por ejemplo, lo que yo percibo como amarillo, es posible que Grecia también lo perciba como amarillo, que Gustavo también lo perciba como amarillo. Digo, estoy hablando de que tengamos capacidades sensoriales más o menos, digamos, en disposición saludable, porque puedes decir, no, yo no lo veo amarillo porque yo soy daltónico. No. Entonces es posible que lo que yo veo amarillo, tú lo veas amarillo.
y por ende lo que yo considero bueno es posible que tú también lo consideres bueno. Digamos, podríamos considerarlo bueno pues por un determinismo social, porque hemos tenido una educación moral semejante, etcétera. Ahora, expliquemos esto del color y de lo bueno desde algo que se llama lógica de las apariencias. Y para eso quiero presentarles una imagen. Un par de imágenes, quiero decir. Vean esta imagen primero. A ver, voy a introducir un concepto. El concepto ser una serpiente. En principio, este concepto, el concepto ser una serpiente, no parece depender de su propia apariencia. Es decir, para que algo sea una serpiente, no depende que parezca una serpiente. Digamos, ser una serpiente es independiente de lo que parece ser una serpiente, ¿no es cierto? Claro, ser una serpiente podría explicar por qué algo parece ser una serpiente, aunque, como lo ven en las imágenes, no todo lo que parece ser una serpiente es efectivamente una serpiente. ¿Mm? Contrastémoslo con otro caso. Por ejemplo, con respecto a las figuras, ser triangular y parece ser triangular. Las figuras que ustedes están viendo desde la perspectiva bidimensional son figuras tridimensionales o que parecen ostentar tridimensionalidad, pero como las estamos planteando como imágenes planas, son bidimensionales, aparentan ser triangulares, pero cuando ya nos damos cuenta que poseen volumen, nos damos cuenta que en realidad no son triangulares. Otro ejemplo, el concepto ser rojo. Ser rojo tiene una peculiaridad, a diferencia de los casos anteriores. El concepto ser rojo parece agotarse en su apariencia. Es decir, su apariencia sí nos define qué es el rojo. Es a lo que me refería anteriormente de no podemos definir amarillo si no conocemos amarillo. En el caso de ser serpiente o ser triangular, no se agotan en su apariencia, porque puede haber algo que parezca ser una serpiente y no lo sea. Puede haber algo que parezca ser triangular y no lo sea, pero ser rojo tiene esa peculiaridad que sí se agota en su apariencia. Su apariencia sí da cuenta de su ser. Es decir, su apariencia sí nos define qué es ser rojo. En el caso de la serpiente o el triángulo, cuando decimos algo parece una serpiente o algo parece un triángulo, hay algo más que no es la mera apariencia. Y esto expresa un cierto rasgo gramatical de nuestro lenguaje con respecto a los colores. Ahora, volviendo al tema de lo bueno. Moore fue consciente de que su respuesta con respecto a la naturaleza de la idea bueno, o sea, que bueno es bueno, porque así lo define, bueno es bueno. Dice que esta definición podría parecer trivial incluso a ustedes. Puede parecer trivial e incluso sería tautológico si la primera palabra bueno es un sustantivo y la segunda es un adjetivo. Bueno es bueno. Pero no, Moore ambos los está usando como sustantivos. Bueno es bueno. Por lo tanto, nos está diciendo con esto es que es una formulación que da cuenta de que bueno no es definible. Todo lo anterior que he expuesto es la explicación de Moore cuando dice que todas las proposiciones sobre lo bueno son sintéticas y nunca analíticas. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá esta sea una de las expresiones más extrañas que hayan encontrado en la lectura. Para Moore, solamente podemos definir, como ya lo mencioné, aquellos conceptos y proposiciones que son complejos mediante el análisis. ¿Qué es el análisis? El análisis es dividir una cosa, un objeto, entre las partes que lo componen. Y los conceptos complejos pueden ser analizados porque precisamente están
están conformados por otros conceptos más simples. ¿Mm? Digamos, podemos ir determinando conceptos más simples, podemos ir haciendo una síntesis, podemos ir reduciendo un concepto complejo a su forma más simple. Pero una vez que hemos reducido sus componentes a sus formas protocolares más simples, ya no sería posible dar una definición ulterior. Y cuando Moore dice que bueno es un concepto simple, se refiere a que no es divisible, no está compuesto por otras partes, por lo que no podemos analizarlo. Lo bueno siempre es una proposición sintética, porque ya es una síntesis. No podemos disgregarlo en componentes. ¿Mm? Definir un concepto complejo significa llevar estas ideas compuestas por varias partes a una versión más simple y sintética. ¿Mm? Al dar una definición de un concepto complejo, pues podríamos encontrar en nuestra mente otros conceptos que pudieran sustituirlo. Sin embargo, en el caso del concepto bueno o el concepto amarillo, no es posible encontrar sustitutos. Ahí hay, digamos, otra prueba cognoscitiva. Ustedes en su mente traten de sustituir bueno con otro concepto y no es posible. Y amarillo, digamos, no hay otro amarillo. ¿Con qué definirlo? ¿Mm? Y en la medida en que son conceptos últimos, irreductibles, pues se vuelven conceptos a partir de los cuales, más que dividirlos, podemos crear conceptos complejos. Por eso podemos hablar de buena conducta, de una acción buena, o de qué tal o cual decisión es buena para mi vida. ¿Mm? Uno de los argumentos en los que Moore se apoya para demostrar que bueno era indefinible, pues fue aquel que bueno, establecía la distinción entre bueno como adjetivo y bueno como sustantivo, es decir, distinguir bueno y lo que es bueno. Si bueno como sustantivo, bueno, si bueno funciona como adjetivo también, lo que es bueno será aquello a lo cual se aplica este adjetivo. Y en el caso, y en este caso el adjetivo pues debe ser aplicado a la totalidad de lo que constituye lo que es bueno. Y por otra parte, bueno como sustantivo. Si fuera alguna cosa a la que es aplicable el adjetivo, pues no debería ser idéntico al adjetivo, ya que podría caerse en esta posición tautológica de bueno es bueno, en el cual el primero sería sustantivo y el segundo sería adjetivo. Y cuando Moore dice bueno es bueno, los dos son sustantivos, como ya lo mencioné. Por consiguiente, la totalidad de ese algo diferente del adjetivo podría aplicársele no solo al adjetivo bueno, sino también a otros adjetivos como placentero, inteligente, etcétera. Sin embargo, ninguno de estos adjetivos podría constituir una definición real de lo que es bueno. Como ven, es algo muy complejo, pero digamos, es una de las discusiones más importantes que tiene que haber ética. Antes de hablar de qué consideramos como algo bueno, como algo deseable, hay que definir qué es bueno. Y es un problema muy conceptual y por ende de los más abstractos que tiene la ética. Es muy complicado de pronto darle seguimiento, pero quiero que entiendan por qué es importante, pese a su complejidad. Ahora, Moore considera que, pues frente a esta tesis principal, a saber que el concepto bueno es un concepto simple y por ende es indefinible, pues solo habría dos alternativas. A ver, para Moore, antes de determinar que algo es bueno, es decir, antes de empezar a usarlo como adjetivo y calificar cosas o acciones o conductas como buenas, pues hay que determinar el significado del concepto bueno. Esa es la, digamos, la intención de este libro. Y la ética, en ese sentido, tendría que resolver este problema por dos razones fundamentales. Uno, porque debe establecerse claramente qué es lo que se da a entender cuando usamos esta palabra, para no caer en racionamientos falaces, como la falacia naturalista, que es lo que veremos a continuación. Y dos,
porque no podríamos conocer exactamente sobre qué evidencia se apoya una proposición calificada de ética, a menos que sepamos la naturaleza de la noción que hace posible que la proposición tenga un carácter ético. Ahora bien, veamos un problema que resulta de todo lo que he expuesto hasta el momento. La falacia naturalista. Para George Moore, la mayoría de los estudiosos de la ética hasta ese momento habían desembocado en errores de tipo lógico al intentar definir el término bueno. Porque lo hacían casi siempre a partir de la propiedad natural de un objeto. Por ejemplo, definir verde a partir del pasto, definir amarillo a partir del color de alguna fruta. Y muchas de las teorías éticas de la antigüedad hasta el siglo XIX, pues parecían colocar en un mismo nivel el concepto bueno, como si fuera simplemente un adjetivo, y todo aquello de lo cual se predica que es bueno. Así, pues cometieron más bien varios errores al definir el concepto, por ejemplo, amarillo. En forma análoga también se cometieron errores al definir el término bueno, porque también la propiedad color, mejor dicho, la cualidad color se tomaba como una propiedad de los objetos, a veces como una cualidad quizá no primaria, pero sí secundaria, como lo vieron en el texto de Frondizi, de qué son los valores. A ver, definir bueno, de acuerdo a lo que consideramos deseable, es otro problema, que también suena tentador cuando nos preguntamos qué es bueno. Lo confundimos con lo que es deseable. Por ejemplo, a sus compañeros que amagaron por darse de baja porque ya estaban hartos de la situación de la pandemia, quizá yo recomendé que no lo hicieran porque para mí es algo deseable y yo podría confundir bueno con deseable, pero esto también podría hacernos incurrir en una disputa de tipo psicológico, en estos intentos de probar que el objeto de deseo no es el placer, por ejemplo. El deseo es algo que sucede dentro de nuestra mente y el placer también. Y Moore no está de acuerdo con estos argumentos. Por otra parte, si no existe un acuerdo previo sobre el significado de bueno, cada quien podría creer que su teoría es la correcta. No tendría sentido llamar bueno a un objeto natural, a una conducta o alguna propiedad de una acción, a menos que fuera algo distinto de esas cosas. Y supongamos que una cosa, además de ser buena, pues tiene la propiedad de ser placentera. Podríamos suponer entonces que aunque es bueno, o que aunque la palabra bueno no se identificara con la cosa placentera, podríamos pensar que son idénticas o podríamos confundirla por esto que se le llama ley de la contigüidad, ¿no? Sin embargo, a la propiedad de la cosa de ser placentera, podríamos confundirlo como bueno, como algo bueno. Sería lo mismo que decir placentero es aquello que nos da placer. O la propiedad de ser placentero, pues es la propiedad de ser placentero. Precisamente este es el error lógico en el que incurren aquellas teorías que en sus intentos de definir bueno, pues terminan sucumbiendo a la falacia naturalista. Las teorías naturalistas sustentan que cierta cosa o cierta propiedad de una cosa, pues es producto de la experiencia, ¿sí? Con referencia a lo cual se define el término bueno. Y esto puede ser un objeto. Es decir, veían como una buena idea definir el color a través de una propiedad de algo a lo que le llamamos que es verde. Esto es problemático porque es como si definiéramos amarillo a partir de los objetos que consideramos amarillos. Y esto implica que para nosotros amarillo se convertiría en un objeto y no lo es. Porque repito, si la luz del sol cambia, el color del objeto al que adscribimos el color amarillo cambiaría. Y a partir de aquí, las conclusiones de estas teorías se basaban en la observación y en la inducción empírica. Naturalizaban una propiedad que en realidad es una propiedad derivada. A estas posturas éticas se les llamó éticas naturalistas, que son las que definen bueno en relación con un objeto de la experiencia.
Ahora, hay algunas éticas que dicen que el concepto bueno no puede ser definido porque están más allá de la experiencia. Las éticas naturalistas se basan en la experiencia, pero hay otras éticas que dicen, no, es que lo bueno está más allá de nuestra experiencia. El concepto bueno es indefinible porque trasciende nuestro mundo físico. Y lo que nosotros percibimos como bueno, pues es solo una especie de representación del bien supremo. Estas éticas, pues son éticas de un corte metafísico. ¿Sí? Y Moore en este libro dice, no hay necesidad de recurrir a una ética naturalista ni a una ética metafísica.